Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 1 del aula Sistemas de Información Logísticos. Bueno, en realidad esta es la segunda sesión sincrónica después de la sesión sincrónica de bienvenida. Esta corresponde al módulo número 1 de acuerdo a lo que teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Durante el desarrollo de la sesión sincrónica, como al igual que en las demás, habrá un primer apartado en el cual yo voy a realizar la exposición de las temáticas, de los conceptos que vamos a desarrollar, y habrá un segundo momento en el cual pues yo daré espacio para que ustedes presenten sus dudas, sus inquietudes, cualquier comentario que tengan sobre el desarrollo de las temáticas a trabajar. Bien. Inicialmente, pues recuerden que nuestro módulo número 1 del curso se denomina Sistemas de Información y mi nombre, el docente que los está acompañando en el aula, John Jairo Arias Gómez. Esta sesión sincrónica tiene como objetivo aclarar algunos conceptos básicos que introducen a los estudiosos a lo que son los sistemas de información, sistemas que básicamente pues están encaminados a facilitar el manejo y flujo de información dentro de las organizaciones para dar mejor respuesta de manera mucho más oportuna a los cambios que se presentan dentro del entorno, ¿no? Ese manejo adecuado de información permite la toma adecuada de decisiones. La agenda para esta sesión sincrónica, en primer lugar voy a hacer una breve introducción al módulo, voy a mencionar las competencias y actividades a desarrollar, vamos a hablar de algunos conceptos básicos, cómo se realiza ese manejo de datos, qué beneficios tiene la tecnología de la información y comunicación, las TIC, y qué usos generales se dan para las tecnologías de información. En la siguiente sesión sincrónica les voy a mencionar un ejemplo o más bien, una metodología de implementación de estas tecnologías de información y comunicación. Puntualmente sobre esto estuvo orientado mi trabajo de tesis en la maestría en gestión de organizaciones, donde básicamente yo estudié cómo se ejecutaba, cómo se desarrollaba ese ejercicio de implementación de innovaciones dentro de organizaciones colombianas. Puntualmente pude evaluar ese ejercicio en 3 organizaciones dedicadas al transporte de carga terrestre a nivel nacional. Esta sesión sincrónica, se me había pasado mencionar eso, la sesión sincrónica tendrá una duración de 30 minutos aproximadamente. Luego de esos 30 minutos, pues daré yo espacio a que ustedes puedan presentar sus dudas o inquietudes. Es decir, alrededor de las 11:30 de la mañana yo estaré dando por finalizado esa primera presentación para que ustedes puedan presentar sus inquietudes. Como introducción al módulo, entonces, recordemos que este módulo se denomina Sistemas de Información y busque que ustedes puedan reconocer los diversos sistemas de información como herramientas tecnológicas que facilitan las labores logísticas para su adecuada aplicabilidad en los entornos laborales, puntualmente en ámbitos logísticos. También que puedan identificar las herramientas como las ERP, los Best of Breed, el B2B o B2C, que establece la relación entre organizaciones y relación entre la organización y el cliente, como elementos relevantes dentro de los procesos logísticos para su utilización dentro de los ámbitos laborales estratégicos y operativos. Dentro de este curso tenemos planeado una serie de actividades que se van a desarrollar o se deben desarrollar de acuerdo a nuestro plan de formación. Recuerden que para poder consultar el plan de formación ustedes deben ingresar al curso, ir a la pestaña módulos, posteriormente de esa pestaña módulos dirigirse a la guía didáctica del curso, a este módulo, y acá consultar el plan de formación y cronograma de actividades. Allí van a encontrar las fechas de realización de cada una de esas actividades. Recuerden que las actividades tienen apertura y cierre a las 8 de la mañana en los días que están acá mencionados. Bien, en ese sentido, la primera actividad, que es video definición, la importancia y la clasificación de los sistemas de información logísticos, tendrá cierre el día 9 de noviembre, es decir, el próximo día lunes a las 8 de la mañana. Les recomiendo, les sugiero verificar esa actividad o verificar el vencimiento de esa entrega
realizar su participación, como lo he mencionado, antes de las 8 de la mañana. Como les sugiero y les sugerí en la sesión sincrónica de bienvenida, lo mejor es que ustedes no dejen para último momento la presentación de actividades, para última hora, para último instante, porque por ejemplo se puede presentar un inconveniente como la caída de internet, el bloqueo del computador, que se caiga la energía eléctrica, también que se vaya la energía eléctrica y los obliga a que ustedes no puedan participar en ese momento de la entrega y entrega que no se realizó dentro de los tiempos establecidos, pues entrega que tendrá la calificación de cero. Bien. La actividad número 2 se habilitará luego de esas 8 de la mañana del día lunes 9 de noviembre y permanecerá habilitada hasta el día 23 de noviembre. De igual forma también hasta las 8 de la mañana. Con eso daremos finalización a ese primer apartado del curso, a este primer módulo, es decir, al primer 45% de la nota definitiva del aula. Hasta el momento, si no estoy mal, muy pocas personas han realizado, ninguna de los estudiantes que hace parte del grupo ha realizado su participación dentro de este primer apartado, dentro de esta primera actividad. Recuerden, pues ya hemos tenido 2 semanas de desarrollo de esta primera actividad del curso. Mi recomendación, como siempre lo es, participen dentro de los tiempos que están establecidos para el desarrollo adecuado de nuestro curso. Bien. Bueno, ahora sí hablemos de nuestros conceptos básicos asociados a los sistemas de información logísticos. En primer lugar, debemos tener en cuenta un concepto global, elemental, el concepto de tecnología. Lo podemos definir como un conjunto de conceptos, procesos y técnicas que sirven para el diseño y construcción de herramientas que facilitan la vida de las personas. Todas las tecnologías están básicamente orientadas a eso, ¿no? Facilitar la vida de las personas y son utilizadas también como las herramientas que facilitan el desarrollo de actividades dentro de las organizaciones. La tecnología también está orientada a eso, ¿no? A facilitar el ejercicio, el facilitar el día a día, la producción, las actividades que se ejecutan dentro de las organizaciones. Segundo concepto, información. Las personas necesitan basarse en información para realizar cualquier tipo de actividad. Gracias a los procesos cognitivos se puede captar, analizar, establecer acciones, tomando como base la recepción de información para toma adecuada de decisiones y desarrollo de acciones pertinentes. La información responde a un proceso de análisis de diferentes elementos de datos, por ejemplo, dependiendo del entorno y dependiendo también del contexto en el cual se produjeron esos datos. Al realizar ese ejercicio de análisis, ese ejercicio de verificación, de captación de esos datos y su entorno, pues se podrá conseguir como resultado información. Esa información es la base para la toma de decisiones, es la base obviamente en un entorno organizacional para desarrollar actividades, para desarrollar acciones que en definitiva van a permitir la optimización de nuestros resultados como organización. Acá es importante también tener en cuenta el concepto de dato, ¿no? Porque comúnmente se llega a confundir los datos y la información. El dato simplemente es eso, simplemente es un elemento, es un resultante, es un elemento cuantitativo o cualitativo, resultante de algún accionar, el resultante de algún proceso, por ejemplo, dentro de la organización. Puede ser, por ejemplo, el número de productos que se produjeron un día dentro de la línea de producción, o la cantidad de materia prima que se utilizó, o pueden ser datos característicos de un elemento asociado, como por ejemplo el género de las personas que compran mis productos, como por ejemplo sus gustos principales, o qué tipo de características quieren en los productos que adquieren. Esos son simplemente datos. Cuando yo realizo el análisis de manera conjunta de esos datos y realizo también un análisis teniendo en cuenta el contexto en el cual yo pude identificar esos datos, pues podré entonces producir información. ¿Bien? En tercer lugar, otro de los conceptos básicos asociados a la temática que nosotros trabajamos dentro del curso, encontramos el concepto de comunicación. El hombre es un ser social y comunicativo, necesita de la humanidad para vivir y establecerse como un ser histórico
de la sociedad. De ahí parte la necesidad de comunicación, expresar a su entorno sus pensamientos y sus necesidades. Particularmente la comunicación surge a partir de la necesidad, más allá de los pensamientos. Los pensamientos han sido fruto de aprovechar precisamente la comunicación para expresar la manera de sentirse, la manera de pensar, la manera de idear, perdón. Pero el origen de la comunicación está dado a partir de comunicar precisamente las necesidades que tiene un individuo, qué necesita, qué requiere. Ahora bien, la comunicación dentro del entorno de organización es un elemento sumamente importante para las dos frentes principales, de cara a la interior de la organización y de cara al exterior de la empresa. De cara al exterior, porque obviamente nosotros queremos comunicar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, inclusive a nuestros competidores, cómo nos encontramos, cuáles son nuestros fuertes, nuestras características, lo que nosotros ofrecemos, lo bueno que somos. Y de cara al interior de la organización, está orientada la comunicación a que todos los niveles operativos, todos los niveles de acción de la organización estén enterados de las decisiones que toma la empresa, de cómo deben ejecutar su trabajo, de qué estrategias estamos desarrollando dentro de la organización para poder dar respuesta a esos cambios que se nos presentan dentro del entorno. La comunicación interna y la comunicación interna estratégica de las empresas es un elemento sumamente fundamental a la hora de dar respuesta a las necesidades de competitividad que establecen los mercados. Esa comunicación interna es la que en definitiva me va a permitir a mí aprovechar la información que yo produzco, porque una cosa es que yo me encargue de documentar los resultados de mi empresa, de captar diferentes datos tanto internos como externos a mi organización, y que yo después realice un análisis minucioso de cada uno de esos datos, construya información robusta, construya información importante, pero que esa información se quede ahí. Si no fuera por la comunicación, pues yo no podría hacer que esa información se divulgue a lo largo de la empresa, que esa comunicación vaya a los niveles de más altos y más bajos de la organización, que permita precisamente tomar decisiones y tomar acciones oportunas para que la organización pueda aprovechar, por ejemplo, oportunidades que se presenten dentro del entorno, o pueda aprovechar sus fortalezas para encontrar nuevos mercados, o puede aprovechar también esas oportunidades que ofrece el mercado para encontrar nuevas unidades de negocio. Allí es en donde entonces entra la comunicación como fuente para el manejo de esa información que yo estoy construyendo y para avanzar en ese camino, porque de nada serviría entonces yo producir esa información y dejarla allí. La comunicación me va a permitir entonces dar utilidad realmente a esa información. Y allí es donde entra el siguiente concepto importante. ¿Qué herramientas me permiten a mí facilitar ese ejercicio? Las tecnologías de información y comunicación. Estas tecnologías, denominadas TIC, se basan principalmente en un acumulado de actividades como técnicas y mecanismos para almacenamiento, producción y transferencia de información. No siempre en todo momento nosotros vamos a contar con esa información para dar utilidad de la misma de manera inmediata. En muchas ocasiones tendremos que esperar algún tiempo, esperar alguna respuesta del mercado, esperar alguna respuesta de los consumidores para aplicar esa información que yo he podido identificar. Pero una cosa entonces es yo producir esa información y comunicarla, y si la comunico posiblemente si pasa un tiempo y yo después la requiero, pues si alguien no la recuerda, si nadie se acuerda que fue eso que pudimos encontrar y demás, para eso encontramos nosotros las tecnologías de información y comunicación, para almacenar esa información que nosotros estamos construyendo, para tenerla ahí disponible en el momento que nosotros lo requiramos y para poder encontrarla y aplicarla una vez se presente ese escenario en el cual nosotros requerimos de esa información. ¿Cómo se realiza entonces ese manejo de datos? Hablábamos de que la fuente por allí de esto que yo estoy mencionando son los datos, ¿sí? Porque estoy diciendo que dentro de las organizaciones se producen datos y esos datos se documentan, se almacenan, luego va alguien y analiza esos datos de manera conjunta y dependiendo de su contexto construye información y después esa información pasa a las tecnologías de información y comunicación para que sea almacenado y se comunique en los momentos oportunos. Digamos que este es el escenario adecuado. Pero entonces la fuente de todo eso son los datos. Los datos, como lo digo, tienen dos características, pueden ser cualitativos o cuantitativos. Son los resultados del accionar cotidiano que tienen los procesos de gestión de las organizaciones. Todo tipo de actividad que se desarrolle, pues genera datos, genera información, ¿no? O genera elementos que posteriormente se van a construir en información. Todo ejercicio organizacional cotidianamente va a generar esos resultados.
sea la cantidad de productos que se elaboran, por ejemplo, la cantidad de órdenes de producción que se reciben al día, cantidad de productos que se despachan o cantidad de clientes que se encuestan, la información que se encuestan esos clientes, la respuesta que ellos tienen a las preguntas que se están encuestando. La satisfacción de nuestros clientes, qué les gustaría que nosotros mejoráramos. Todo eso son datos que constantemente se está captando, se producen y se captan por parte de la organización. Acá particularmente vamos a ver un ejemplo de cómo interactúan esos datos y de cómo todo eso nos permite construir a nosotros escenarios que son manejados a partir de esas tecnologías de información y comunicación y que dan forma precisamente a esos sistemas de información logísticos. En pantalla ustedes ven una tabla que yo denomino como tabla clientes. Es simplemente información que, como lo menciono, datos que captamos del entorno en el cual nosotros desarrollamos nuestra actividad. Imaginémonos el escenario de una tienda de mercado. Acá captamos diferentes datos: el nombre, el apellido de ese cliente, el número de identificación, su tipo de identificación, su género, su estado civil, su fecha de nacimiento y la fecha en que se realizó el registro. Podemos captar más información, toda la información que nosotros podamos imaginarnos que podemos captar del cliente y que nos va a servir, ¿no? También, de igual forma, con la tabla productos, los productos que yo estoy vendiendo. Vamos a codificar un producto con un código único, su nombre, su presentación, su unidad de medida, su marca, el costo y el precio. Y también vamos a tener una tabla de ventas, que son la realización de las actividades que yo ejecuto. El producto que vendo, a quién se lo estoy vendiendo, el cajero que está atendiendo esa venta y la fecha en la cual se realiza particularmente esa transacción. Pero como podemos darnos cuenta, para poder yo identificar cada uno de esos elementos de manera particular en una gran base de datos, pues necesito tratar de identificarlos de manera particular, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, tengo una población de habitantes, pues yo debo tratar de identificarlos con un elemento particular, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, se realiza por medio de la cédula, el documento nacional de identificación, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente si nosotros quisiéramos, por ejemplo, identificarlos por nombre, en una gran población como por ejemplo Bogotá, si yo quiero identificar a una persona que se llame Andrés López, por ejemplo, ¿cuántos Andrés López podría yo encontrar en Bogotá? Ni siquiera con la combinación de nombres y apellidos. Si yo quiero encontrar una persona que se llame Andrés López Rodríguez, en Bogotá podré encontrar muchísimas personas con ese mismo nombre. Hay otro tipo de características que tampoco me van a permitir a mí identificarlo de manera particular, ¿no? Su características físicas, su estado civil, su peso, ¿no? Su estatura, son elementos que no me van a permitir a mí identificarlo. Hay elementos particulares que sí me permiten a mí claramente definir que esa persona es la única. Un elemento que me va a identificar a mí como único individuo a ese actor. En este caso, pues es el número de identificación, ¿no? El número de cédula nos permite a nosotros identificar particularmente a una persona, sin llegar a tener confusión o ambigüedad de información con otro tipo de individuos, ¿no? Solamente cada persona va a tener un número de identificación, por lo menos de manera legal, ¿no? Entonces, acá este número de identificación se convierte en el dato llave de esta tabla, ya que nos va a permitir identificar puntualmente a este individuo sin llegar a confundirlos con otros. Bien. Ahora bien, dentro de la tabla de productos, ¿cuál sería? En este caso, ya es necesario que nosotros, dependiendo de la organización, en este caso, por ejemplo, en la tienda de barrio que yo tengo, que en este caso de ejemplo yo tengo, para poder identificar un producto, ya tendría yo que darle una codificación particular a ese producto para poder identificarlo. Porque yo no podría identificarlo, por ejemplo, por su marca. Si yo vendo, por ejemplo, jugos de naranja Don Simón, el jugo de naranja Don Simón resulta que viene en varias presentaciones. No solamente viene un tipo de jugo de naranja Don Simón, viene en 500 mililitros, en 1000 mililitros, en 2000 mililitros, en 5 litros. Y además de esto tengo varias presentaciones, uno light, uno bajo en azúcar, uno con pulpa,
otro sin pulpa. Ya encontramos una gran variedad de productos. Entonces, por ejemplo, por el nombre de la marca no lo puedo identificar. Por su presentación tampoco. Por su peso tampoco. Por su contenido de igual forma tampoco. Tendré entonces que yo asignar un código particular para cada uno de esos productos. En ese ejemplo que les estoy dando. Entonces, por ejemplo, para el jugo de naranja marca Don Simón de 500 mililitros voy a asignar el código 1. Para el jugo de naranja Don Simón de 1000 mililitros voy a asignar el código 2. De igual forma, por allá para el jugo de naranja Don Simón con pulpa de 1000 mililitros voy a asignar el código 55. Para el jugo de naranja marca Pepito de 1000 mililitros va a asignar el código para 70 y algo, y así voy a poder identificar particularmente con un único dato ese producto con determinadas características. Bien, lo mismo sucede ahora en las ventas. Para yo poder identificar particularmente una transacción que se realizó el día miércoles 3 de noviembre de 2020, 4 de noviembre de 2020, pues tendré que asignarle un código único a ese evento, ¿no? Porque posteriormente yo podré realizar más transacciones. Inclusive podrán ser transacciones que sean atendidas por el mismo cajero, al mismo cliente, inclusive también con los mismos productos. Por lo tanto, en ese momento específico, histórico, en el cual se desarrolla una transacción, una actividad de la empresa, pues yo tengo que asignarle un código particular a esa transacción. Bien, ¿qué beneficios entonces tiene en este caso la tecnología de información y comunicación? Nos permite dar respuesta oportuna a los cambios que se pueden presentar dentro del entorno. Comúnmente los entornos de mercados en los cuales se desarrollan nuestras organizaciones cada vez son más cambiantes, cada vez requieren mayor tipo de estrategias, cada vez requiere que las organizaciones sean más dinámicas en su ejercicio de elaboración de acciones para afrontar esos cambios, y eso obliga a que precisamente pues tengamos que tomar decisiones de manera oportuna. La tecnología de información y comunicación, como lo he mencionado con anterioridad, facilita sus ejercicios, optimiza sus ejercicios, permite que se dé respuesta en un tiempo mucho más oportuno y en un tiempo menor. Nos permite, por ende, tratar de establecer los caminos que me permitan aumentar mi competitividad. Si yo doy respuesta de manera mucho más oportuna a esos cambios que se presentan en el mercado, pues obviamente podré prepararme de mejor forma y dar respuesta a esos cambios y mantenerme competitivo dentro del mercado, estar siempre a la vanguardia, mientras que evitaré ser un rezagado, ¿no? En el entorno cotidiano competitivo nosotros encontramos esos escenarios. Hay cambios que se presentan en el mercado, como por ejemplo una tendencia social de las personas de no consumir productos con altos niveles de azúcar y empezar a consumir productos que sean light o por lo menos que no tengan altos grados de azúcar. Y aquella organización que identifique rápidamente a partir de esa comunicación que se da con el cliente externo y lo aplique en acciones de que se puedan desarrollar dentro de los objetivos técnicos de la organización, pues permitirá dar respuesta a esos requerimientos de los clientes y ofrecer productos con esas características. Esos, esas organizaciones que cuenten con estos sistemas de información permitirán captar de manera rápida esos cambios y hacer respuestas a partir de comunicarle a la organización para que oportunamente se responda a ese cambio. Esas primeras organizaciones que cuenten con estos sistemas implementarán ese tipo de productos, harán esas modificaciones, y las otras organizaciones solamente se darán cuenta de eso cuando empiecen a evidenciar que la mayoría de consumidores no está adquiriendo sus productos y que están adquiriendo los nuevos productos que esos clientes están ofreciendo con bajos niveles de azúcar. Allí es donde está el secreto de mantenerse competitivo dentro del mercado. Reducción de tiempos en la toma de decisiones, reducción de tiempos en los procesos operativos, la automatización de tareas también nos va a permitir almacenar grandes cantidades de información. Recordemos, la información o por lo menos los datos es algo que constantemente se está produciendo dentro de todo tipo de empresa. Todos los días, en todo momento se producen datos y en todo momento nosotros podemos realizar ese análisis y construir información. ¿Qué uso general tiene comúnmente las tecnologías de información y comunicación? Podemos encontrar usos domésticos. Eh,
Hablamos de fácil acceso a todo tipo de información y comunicación a través de televisión, internet, telefonía y cualquier tipo de formato textual, icónico y auditivo. Encontramos también usos educativos como el que nosotros actualmente estamos utilizando, instrumento cognitivo que potencia capacidades mentales, permitiendo el desarrollo de nuevas formas de pensar y educación dinámica. Y encontramos también los usos empresariales para el procesamiento de datos, canales de comunicación, de difusión de información, de almacenamiento de información, interactivo de programas de gestión, control y optimización de procesos de producción, como han sido los casos que he puesto de ejemplo. ¿Qué aplicaciones entonces tiene a la hora de realizar compras, como el ejemplo que puntualmente realicé en el ejercicio anterior, de producción, de almacenamiento, de transporte, inventario y de marketing? De cierta manera, los sistemas de información están abarcando todo lo largo y ancho de las empresas, y pueden ser utilizados en cualquier tipo de relacionamiento que establezca la organización, con los clientes, con los proveedores, porque de cierta manera están llamados a facilitar ese ejercicio de comunicación, no solamente de manera interna entre los equipos operativos y de producción, sino también de manera externa con el manejo de información que se recibe por parte de clientes y de proveedores. Puntualmente el ejemplo que les coloqué hace unos minutos sobre el cambio social, eso responde a una utilización de sistemas de información que están caminados hacia facilitar los canales de comunicación con los clientes. Esos ejercicios se realizan, por ejemplo, al entrevistar a los clientes que han adquirido productos de la empresa, hacer encuestas de satisfacción, y esto permitirá obviamente identificar la satisfacción de nuestros clientes si estamos evidentemente cumpliendo con los requisitos y requerimientos y necesidades que ellos tienen para con los productos que nosotros ofrecemos, y también tratar de empezar a identificar comúnmente esos cambios de gustos, esos cambios de búsqueda de soluciones que tienen los clientes en los productos. Bien, mis estimados estudiosos, estos son los conceptos básicos que tenemos planeados para desarrollar en la sesión sincrónica del día de hoy. Les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, escríbanme al correo electrónico. Recuerden que el próximo lunes 9 de noviembre tiene vencimiento la primera actividad evaluable del aula. Nuevamente, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor escríbanme en el correo electrónico. Yo allí estaré atento a responder todas sus inquietudes. Les agradezco por su tiempo y nos encontraremos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta pronto y muchas gracias.